Yo les bendigo, hermanos, en esta mañana. En esta hora le doy gracias a Dios por permitirme predicar a través de este medio. Y gracias al pastor, hermano Tomás, muchas gracias por tomarme en cuenta para esta predicación de esta mañana. En esta hora, hermanos, traigo un tema que se llama ¿Qué espera la iglesia? Y en Apocalipsis 22:12 dice la palabra: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la pregunta, hermanos, acerca de qué espera la iglesia, sabemos que la iglesia, hermanos, está esperando la promesa del Señor, que es esta de Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto. Entonces es la promesa que la iglesia está esperando. Es un evento, hermanos, final para la iglesia, en el cual ya la iglesia no va a ver los siguientes eventos que vengan para este mundo, ¿verdad? Este es el evento final para la iglesia, el que el Señor nos llame a su presencia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero yo quiero hablar un poco, hermanos, acerca de lo que la iglesia, ¿verdad?, ahorita en este tiempo está viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de dolor para muchos cristianos, ¿verdad?, que han partido. Pero yo creo que es una victoria para ellos, para los que han partido con el Señor, que a través de las situaciones que el mundo está viviendo por esta enfermedad, sabemos que los que han muerto en Cristo han tenido una victoria, porque qué triste para aquellos que están muriendo y no tienen a Jesús en su corazón. Yo creo que es el peor virus que puede haber en el ser humano, que no es el virus del COVID, no es el cáncer, no es cualquier enfermedad, es la enfermedad del pecado, que mucha gente se está yendo con esa enfermedad del pecado y sin poder tener salvación en ellos. Y lo que me gusta de esta palabra es que nosotros como iglesia, hermanos, estamos esperando una promesa de vida, una promesa de eternidad. Y esta promesa que dice el Señor: he aquí yo vengo pronto. Sí, el Señor viene pronto por una iglesia preparada, por una iglesia que esté vigilante, por una iglesia que en este tiempo, hermanos, tenga ese amor encendido, porque sabemos, hermanos, que en este tiempo, dice la palabra de Dios, que el amor de muchos se enfriará. Entonces, que ese amor iba a ser, hermanos, que nosotros pudiéramos pensar y decir: no, el Señor tarda mucho para venir, el Señor todavía no va a venir. O muchos que todavía queremos vivir, ¿verdad?, de que: Señor, déjame terminar mis estudios, déjame ser mamá, déjame terminar con ciertas cosas que son parte a lo mejor de nuestros sueños como seres humanos. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Sí, entonces el Señor viene pronto, el Señor viene por una iglesia. Pero cuando Jesús nos da esta promesa, hermanos, Jesús también sabía que la iglesia se iba a impacientar, que muchos de los creyentes se iban a desanimar, que muchos de los creyentes les iba a faltar su fe, que muchos de los creyentes, hermanos, iban a decaer. Por eso en Lucas 12:45 dice: mas aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, dice, y comenzare a golpear a las criadas y a los criados, y a comer y beber y embriagarse. Aquí habla algo bien interesante, hermano. Dice: mas si aquel siervo. ¿Quién es el siervo? Somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Dice: dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Sí, muchos pueden decir: no, o sea, yo no estoy diciendo eso, yo sé que el Señor va a venir, pero en nuestras actitudes, hermanos, reflejamos, ¿sí? Con nuestras actitudes estamos diciendo que el Señor está tardándose en venir. ¿Y cuáles son esas actitudes?
que decimos. Uno de ellos, hermanos, es la impaciencia del cristiano, que la impaciencia nos lleva a una actitud mundana, una actitud que no es agradable a Dios, ¿sí? Al decir nosotros, el Señor tarda, y dice la palabra de Dios, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y comer y beber y emborracharse. Muchos hermanos se han desanimado. Y aquí no es literal cuando dice y comenzare a golpear a los criados. Muchas veces nuestra impaciencia hace que nosotros, el golpear, puede decir, hermanos, puede ser herir verbalmente a nuestros hermanos, a nuestros consiervos. Los podemos herir, los podemos hablar mal de ellos, podemos criticarlos, empezamos a hablar mal de aquellos que sí están preparándose, de aquellos que a lo mejor sí están guardando la palabra de Dios, y decir, ay, aquel se cree muy santo, aquel cree que nomás él busca a Dios, que nomás Dios habla por medio de él. Empezamos a criticar, empezamos a golpear a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos una vida que no agrada a Dios. Entonces, muchas veces por querer sentirnos bien, decimos, aquella persona está exagerando, está muy religioso, está buscando, cree que él nada más busca mucho a Dios. Ese es verbalmente golpeamos a nuestros consiervos. También, hermanos, estamos perdiendo la fe. Cuando nosotros perdemos la fe es cuando nos empezamos a estresar, cuando nos empezamos a buscar las cosas de este mundo, materiales, buscamos, nos enfocamos en las cosas de esta vida. Y como Dios el Señor ya sabía, por eso dejó escrito en la palabra de Dios. Y estos versículos de Lucas 12, desde el 41 hasta el 48, perdón, desde el 35 hasta el 48, nos habla del siervo diligente y del siervo infiel, porque él ya sabía que iba a haber gente buscándolo de todo corazón, como también iba a haber gente que se iba a desanimar. Y este pasaje, hermano, es paralelo a las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes, como dando a entender la palabra de Dios que en los últimos tiempos, hermanos, iba a haber gente que diligentemente iba a estar buscando a Dios, consagrándose, vistiéndose, como dice la palabra de Dios, con esas vestiduras blancas, aprovechando el tiempo, porque saben que los días son malos. Y como muchos de nosotros íbamos a perder nuestra fe, dice la palabra de Dios, que 5 de las vírgenes estaban completamente dormidas. ¿Qué quiere decir? Que estaban con mucha negligencia, con mucho sueño, espiritualmente dormidas, que les faltaba aceite, ¿sí? El aceite, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la llenura de la palabra de Dios, porque no solamente tenemos que tener el Espíritu Santo, también tenemos que tener llena nuestra alma con la palabra de Dios. Entonces podemos ver cómo muchos cristianos estamos viviendo con nuestras actitudes. Decimos, el Señor tarda en venir, el Señor se está tardando. Entonces eso nos lleva a la impaciencia, nos lleva a la falta de fe, nos lleva, hermanos, aún a ser burladores de aquellos que sí están esperando la palabra, sí están esperando la venida de Jesús. En 2 de Pedro 3:3 dice la palabra que vendrán burladores, y los burladores van a venir de los mismos hermanos cristianos que se les ha predicado que Jesús viene. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen, desde que yo estaba chiquito dicen que va a venir Jesús, desde que yo iba a la iglesia y decían que Jesús ya venía, y ya soy abuela, ya tengo tantos años y el Señor no viene? Sí, eso es burlarse de los que aún están esperando, de los que sí están esperando
ese cumplimiento de la promesa de Dios, porque es una promesa y la palabra de Dios dice que Dios cumplirá toda su palabra desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios tiene un cumplimiento. Él dice que no sabemos el día ni la hora ni cuándo ha de venir, pero el Señor viene, dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Entonces saldrán muchos burladores, de los mismos que conocen la palabra de Dios, que te van a decir, ay, ¿desde cuándo que están diciendo que Jesús viene y Jesús no ha venido? Pero va a llegar el momento en que el Señor nos va a sorprender a la iglesia de que Él viene por ellos. También otra de nuestra actitud que estamos diciendo que el Señor no viene es nuestra insensatez, ¿sí? Nuestro descuido espiritual, nuestro adormecimiento, dejar de buscar a Dios, pensando que se están pasando los días, que se están pasando los años, que se están pasando las horas y Jesús no viene. Entonces pensamos y creemos que tenemos o que nos da el derecho, ¿sí?, de ya no buscar a Dios, de pensar que la oración ya es obsoleta, del ayuno, ya para qué ayuno, ya para qué oro, ya para qué leo la Biblia, ya para qué me alimento, ¿sí? Tenemos que tener un crecimiento espiritual para cuando el Señor Jesús venga por nosotros, nos encuentre como el siervo vigilante. Dice ahí la palabra en el 12:37 de Lucas, dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjese que ese es uno de los privilegios que la iglesia va a tener, pero ahorita se lo voy a comentar. La actitud del que sí espera la venida del Señor es, uno, se purifica, ¿sí? Él día con día se está acercando a Dios continuamente en la oración, en la palabra, en el ayuno, está limpiando sus vestiduras porque sabemos que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces el que se purifica está tomando una actitud del Señor, está en su corazón diciéndole al Señor, Señor, espero tu venida, espero esa promesa que tú nos dijiste, he aquí yo vengo pronto. Y dice la palabra de Dios que es bienaventurado, él va a ser feliz. ¿Por qué? Porque él se está purificando para encontrarse con el Señor. Otra actitud de que sí estamos esperando la venida del Señor es que somos fieles y somos prudentes. Según ahí en Mateo 24, lo voy a buscar, Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cuál es el siervo? El que está dando el alimento. Es prudente, es fiel, está alimentando con la palabra del Señor a otra gente, le está hablando, dice, bienaventurado al cual el Señor haya haciendo esto, sí, de estar predicando la palabra de Dios y está siendo prudente sobre los tiempos que estamos viviendo, sí. Otra actitud es que está velando. Ahí mismo en Mateo 24:42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues. Esto es más que una sugerencia, es un mandamiento que el Señor le está dando a la iglesia. Velad pues porque no sabemos el día que Él va a venir. Y también otra actitud del que está esperando al Señor es que es paciente y no pierde la fe. Hebreos 10:37 dice, Hebreos 10:37
dice el Señor, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Aquí es como, es lo que estamos diciendo, el que retrocede, sí, es porque ha perdido la fe, pero dice, mas el justo vivirá por su fe. Porque dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, es paciente y no pierde la fe. No perdamos esa fe de que el Señor viene por su iglesia. Es el último evento que la iglesia está esperando, ¿sí? Escuchar esa trompeta, ¿sí? En los cuales dice el Señor que el Señor en los aires nos estará esperando. Y otra actitud de los que están esperando que el Señor venga es que discierne los tiempos. Allí en Efesios 5:17 dice, Efesios 5:17 dice, por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero el 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquel que sabe discernir el tiempo que está viviendo, dice que lo aprovechemos. Dice, aprovecha bien este tiempo, porque los días son malos. Sabemos que los días que estamos viviendo en la actualidad son malos. O sea, no podemos decir ahorita hay esta enfermedad, ¿sí? Por la cual ha hecho que el tiempo sea malo, mucha gente está muriendo, mucha gente está enferma, mucha gente está perdiendo su trabajo, mucha gente está batallando económicamente. Entonces, dice que aquel que tiene una actitud con la cual dice que el Señor ya viene, que está esperando la venida del Señor, dice, está discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si este tiempo sabemos que es malo, dice la palabra de Dios, que debemos aprovecharlo en hablarle a la gente, hablarle a la familia, ¿sí? Sabiendo que esto de esta enfermedad solamente es una puerta que se está abriendo. ¿Para qué? Porque los días, hermanos, los días ya no se van a componer. Si usted piensa que esta enfermedad se va a terminar y van a seguir tiempos buenos, no, ya no hay tiempos buenos. Ya los días van a ser malos, ¿sí? Si no es esta enfermedad, vendrá otra, vendrá, no sé, van a venir muchas cosas. Van a venir muchas cosas sobre este mundo que nos están diciendo que los días ya son malos, los que estamos viviendo. Que las cosas ya no se van a componer, que lo que a la iglesia le queda es estarse preparando para cuando el Señor venga. Estamos en tiempos finales, ¿sí? En los últimos tiempos para la iglesia, porque sabemos que después de que la iglesia se vaya, siguen todavía muchos eventos aquí en la tierra, en los cuales van a ser los días todavía mucho más malos de los que estamos viviendo hoy. El último evento, hermanos, que está esperando la iglesia es escuchar la trompeta. Escuchar la trompeta cuando suene y que el Señor, dice la palabra de Dios, que nos va a estar esperando en los aires. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos muchos privilegios. Muchos privilegios tiene la iglesia, que los que se queden no van a tener la oportunidad que la iglesia va a tener. Los que no se vayan en el arrebatamiento van a sufrir las consecuencias y de pilón no van a tener los privilegios que la iglesia, que Jesús le está dando a la iglesia por guardarse, por estar vigilante, sí, por estar limpiando sus vestiduras cada día aquí en un mundo de perdición, en un mundo de tentación, en un mundo en el cual ahorita se está robando, vamos a decir así, nuestra atención con todo esto. Entonces, a lo mejor ahorita muchos piensan, lo importante ahorita en este tiempo es tener trabajo,
¿Por qué? Porque con esto de la pandemia estamos, económicamente estamos mal. Para muchos, el diablo está poniendo el afanarse más en lo económico, en lo material. Sabemos que Dios tiene cuidado de su pueblo, sabemos que Dios no va a dejar a su iglesia en estos momentos que se están viviendo. Pero los privilegios de la iglesia, hermanos, son tan bonitos que yo quise sacar algunos, que es un privilegio, hermanos, que nadie más va a tener. Nadie más va a tener más que son exclusivos de la iglesia, de los que se vayan en el arrebatamiento. Y uno de esos privilegios, sí, es que los que sean arrebatados no verán la muerte. No verán la muerte espiritual ni física, los que sean arrebatados, porque los que hayan muerto en el Señor, pues ellos ya vieron la muerte física, pero no van a ver la muerte espiritual. Entonces, los que estamos esperando vivos el arrebatamiento, vamos a tener ese privilegio, que no veremos ni muerte física ni muerte espiritual, que es un privilegio que el Señor Jesús le da únicamente a los que son lavados con la sangre de Jesucristo y que están esperando su venida, que están diligentemente esperando su venida. Otro de los privilegios es que seremos transformados. Ahí en Filipenses 3:20 dice así, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un privilegio, hermanos, que la iglesia va a tener, que este cuerpo, dice, de humillación será transformado, ¿sí? Otro privilegio dice que estaremos en la mesa del Señor. Apocalipsis 19:9. Sí, ahorita veíamos que dice que el Señor mismo se ceñirá y nos servirá. Y dice que en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Es un privilegio que también se nos va a dar a estar en las bodas del Cordero, la iglesia. Y dice aquí la palabra, dice, bienaventurados los que son llamados. Van a ser 7 veces felices, hermanos, porque los que son llamados y los que se vayan no van a estar pasando lo que va a pasar aquí cuando la iglesia se vaya, que empieza el gobierno del anticristo, la gran tribulación. Sí, nosotros no vamos a pasar por eso. Nosotros vamos a estar en un lugar felices, estando en las cenas del Cordero. Entonces, dice la palabra de Dios que recibiremos galardones, que recibiremos, hermanos, va a ser, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, mas no para juicio, sino para recibir conforme hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces yo creo que es un privilegio, hermano, de lo que está esperando la iglesia. Entonces ese es el tema. ¿Qué espera la iglesia? Espera el llamado hacia a trasladarnos con Él, y esperamos estos privilegios, hermanos, que el Señor son exclusivos de la esposa del Cordero. Amén. Entonces vamos a ir a ver Pedro, segunda de Pedro 3:9, ya para terminar. Dice segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay algo bien lindo, ¿sí? Dice, el Señor no retarda su promesa.
como algunos la tienen por tardanza. Yo te invito a ti que has dicho, el Señor está tardando, que has dicho en tu corazón y has tomado una actitud de decir, el Señor está tardándose en venir, mejor me voy a las cosas mundanas, has perdido tu fe, has perdido tu primer amor, ¿sí? Yo te invito a que tomes en tu corazón esta palabra cuando dice Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dice, antes es paciente para que tú y yo, ¿sí?, procedamos al arrepentimiento, para que dejemos aquellas cosas en las cuales nos hemos envuelto de este mundo. Y dice, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, quita de tu corazón esa frase, el Señor está tardando, ¿sí? Deséchala y pon en tu corazón esta palabra que dice, el Señor no retarda su promesa, dice, porque un poquito, ¿sí?, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, miremos los tiempos que estamos viviendo, tiempos malos, ¿sí?, principios, podemos decir, principios de dolores, principios en los cuales mucha gente se está perdiendo, mucha gente está yéndose sin conocer al Señor, sin conocer su palabra, sin conocerlo. Entonces yo creo que es el tiempo de que nos preparemos. El Señor está a las puertas, está a las puertas, y sabes que lo triste es de que un día tú vayas a morir, y puedes morir de cualquier enfermedad, porque al fin la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea que todos de una o de otra manera vamos a morir. Entonces, lo más triste es que mueras con esa enfermedad que se llama pecado. Porque el COVID, dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, espada, peligro, enfermedad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Ni una enfermedad, así sea el COVID, sea el cáncer, sea la diabetes, la presión arterial, un infarto fulminante. Eso no te va a separar del amor de Cristo. Pero lo que sí te puede separar del amor de Cristo es la enfermedad que se llama pecado. Esa sí te va a separar para toda una eternidad. Sí, ahorita yo sé y podemos ver toda la gente está asustada por esta enfermedad, porque pues sí, realmente nunca habíamos visto una enfermedad que te encerrara, una enfermedad que estuviera haciendo tanto caos en el mundo, o sea, porque no es de una ciudad, no es de un país, es de todo el mundo esta enfermedad. Entonces la gente está realmente asustada, y ya cuando estamos viendo gente cercana que se está yendo, gente cercana que está muriendo por esta enfermedad. Pero lo más interesante de esto es que nos podemos morir, no sé, de esa enfermedad, de otra enfermedad. O sea, realmente no sabemos cómo Dios tenga escrito el último día de nuestra vida, porque está escrito el último día de nuestra vida, cómo vamos a morir. Dice la palabra de Dios que nada sucede si ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es por la voluntad del Señor. El Señor sabe y conoce el día de nuestra muerte, ya sea por esta enfermedad o por otra cosa. Pero sí, lo más triste es que nos vayamos sin el Señor. Para los que no conocen de Dios va a ser muy triste no haber conocido a Dios, y para los que conocen ya de Dios va a ser mucho más triste, porque aún conociendo, sí, nos desanimamos y plantamos en nuestro corazón el decir, el Señor tarda en venir. Entonces, esta es la predicación de esta mañana, decirles que plantemos en nuestro corazón este texto de segunda de Pedro 3:9, y que lo digamos
cada día en nuestra mente, en nuestro corazón, el Señor no retarda su promesa. El Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia. Amén. Entonces, yo te dejo esa pregunta ahí en tu corazón. ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Sí? Solamente el sonido de la trompeta para ir al encuentro con nuestro Señor. Amén. Yo te invito en esta mañana a que tú reflexiona en tu corazón y di cuáles son mis actitudes, con qué actitudes estoy viviendo. Estoy viviendo con una actitud que están diciendo que el Señor se tarda, o estoy viviendo con la actitud de un siervo diligente, de un siervo que está esperando la venida del Señor. En esta mañana que Dios te bendiga, y yo espero de todo corazón que esta palabra quede plantada en tu corazón, que esta palabra sea de ánimo para tu vida, que esta palabra sí te invite a ponerte a cuentas con el Señor, a que no estés afanándote en las cosas de esta vida, ¿sí? Porque nosotros esperamos una promesa, ¿sí? Que vale más que todo lo que podamos tener o todo lo que podamos ganar. Que Dios te bendiga, y en esta hora yo le dejo el lugar al Pastor Tomás. Amén.